El día de hoy vamos a ver lo que vienen siendo los gap en el precio, los FBG, ¿ok? Y la importancia que tienen para nosotros en nuestro día a día. Generalmente lo que viene siendo el gap se genera con tres velas, ¿ok? Tenemos la vela uno, la vela 2 y la vela 3. Por lo general la vela 2 es la vela que desplaza en el precio dejando un vacío entre lo que viene siendo esta mecha y esta mecha, dándonos la pauta de que a partir de ese desplazamiento lo que nosotros necesitamos ver en el mercado es literalmente que el mercado vuelva a este nivel y a partir de aquí genere nuevos gaps y el precio vaya recapitalizándose dentro de esos gaps. Ahora, nosotros debemos entender que el gap es súper importante para nosotros. ¿Por qué? Porque en esos niveles es lo que se genera los flujos de orden, ya sea en este caso alcista o en este caso bajista. Por ende, lo que nosotros vamos a buscar en el mercado es que el precio, una vez que se genera, vuelva de inmediato, tome, o sea, se incursione dentro del gap y de inmediato salga con fuerza, te puede generar nuevamente otro gap y a partir de ahí el precio tiene su camino alcista, como es este ejemplo. Lo mismo en la parte bajista, donde nosotros una vez que detectamos que tenemos, por ejemplo, podemos venir así, así, y el precio empieza a romper a la baja, ¿ok? Empezamos a romper estructura a la baja. En esa rotura del precio a la baja, nosotros vamos a buscar lo que viene siendo los gap, ¿ok? En forma, en este caso, de ventas, para poder a partir de ahí buscar que el precio se incursione y poder ya tomar el trade directamente ahí, o en su defecto, esperar un nuevo rango de precio y a partir de ahí que el mercado se vaya a la baja. Nosotros debemos de entender lo siguiente. Las áreas sensibles de lo que vienen siendo los FBG son, por ejemplo, aquí, ¿ok? Esto puede ser el 50% y puede ser el cierre. Ahora, ¿cómo determino yo qué nivel debería de buscar el precio? Generalmente, cuando nosotros estamos en una fase de expansión en el precio, no vamos a buscar que el precio baje hasta a cerrar este nivel, digamos. Cerrar, lo que vamos a buscar es que el precio venga, ¿ok? Se incursione y a partir de aquí me genere un nuevo rango. Ahora, siempre y cuando el mercado no cierre por debajo, ¿ok? Por debajo de este nivel, con cuerpo, sigue siendo válido el gap para buscar compras. Por ejemplo, si nosotros tenemos el precio haciendo esto, ¿ok? El precio haciendo esto, y tenemos una mecha de este estilo, sigue siendo válido el nivel. Entonces, en ese caso tenemos dos opciones. Obviamente, la opción 1 va a ser buscar ya compras aquí, o la opción 2 va a ser esperar el nuevo rango y entender el contexto de que el precio ya ingresó, ¿ok? Ya ingresó a lo que viene siendo este gap y que a partir de ahí lo que se viene es puras compras nuevamente. Podemos utilizar también nosotros los niveles sensibles como nivel de referencia para poder ingresar en un gap. Es decir, por ejemplo, cuando ya sale nuevamente el precio, trabajamos en los niveles que se manipuló previamente para poder ingresar si es que no ingresamos directamente cuando el precio se incursiona al gap. Lo mismo cuando tenemos una oportunidad para buscar ventas, es decir, el precio viene, okay, se incursiona al gap y a partir de aquí debería de buscar objetivo más a la baja. Muchas veces nosotros eh, podemos, digamos que dentro de este gap nuevamente, en time frame menores podemos buscar, por ejemplo, rompimientos, que se forme otro gap y ahí ingresamos el stop loss acá y listo. Dependiendo de en qué time frame estamos viendo el gap.
puede ser, por ejemplo, un gap de 4 horas, ¿ok? Un gap de 4 horas. Y nosotros, una vez que el precio se incursiona a ese gap, nosotros ya podemos empezar a buscar confluencias en time frame menores para poder agarrar el movimiento desde el primer rompimiento con gap que se genere. Es decir, siempre que vamos a buscar una venta, ¿ok? El precio debe de generar el desplazamiento por lo menos en 1 minuto o en 5 minutos para poder ingresar. Ahora, si lo hacen una hora y demás cosas, obviamente mucho mejor. Pero si nosotros tenemos un gap, en ese gap nosotros debemos de buscar las formaciones de desplazamiento, puede ser breaker, puede ser mitigation block, puede ser un bloque normal, pero siempre acompañado de un desplazamiento. Es decir, por ejemplo, nosotros tenemos acá un bearish order block, ¿verdad? Y el precio desplaza con fuerza, ¿ok? El precio desplaza con fuerza aquí y me genera lo siguiente. Tenemos este bloque y tenemos este gap, ¿ok? Dentro de lo que viene siendo el bloque. Cuando tenemos un bloque y tenemos un gap en el nivel del bloque, lo voy a dibujar acá para que quede un poco mejor. Ahí. Ahí. Cuando nosotros tenemos un gap y tenemos un bloque también, generalmente ese gap es muy potente. ¿Ok? Entonces, dentro del gap, a nosotros lo que nos interesa es que tenga, ¿ok? O sea, dentro del bloque necesitamos que tenga un gap el precio para poder ver que ese bloque es bueno. Entonces, si ustedes se fijan, nosotros, por ejemplo, en el contexto de ver al precio neutralizar un mínimo, siempre estamos buscando que el precio neutralice. Una vez que neutraliza ese gap, que el precio nos forma, ese gap es nuestro nivel para nosotros empezar a buscar compras. O, en su defecto, cuando el precio genera la acumulación, manipula y desplaza con fuerza a la baja, nosotros podemos incursionarnos directamente al gap. También tenemos la opción de, una vez que el precio llega al nivel, ¿ok? Entendiendo el contexto, podemos gatillar directamente y ponemos el stop loss por debajo del nivel. Muchas veces hay situaciones donde el mercado viene con una mecha, ¿ok? Viene hasta aquí más o menos, sobrepasa un poquitito lo que viene siendo este nivel y de ahí empieza a irse. Entonces, cuando tenemos esa situación, o generalmente esa situación hay bastante, por esa razón es que nunca yo les recomiendo que, por ejemplo, si van a poner acá un buy limit, por ejemplo, no pongan nunca acá su stop loss. Déjenle un pequeño margen de, por ejemplo, por debajo de este nivel. Porque el mercado puede venir acá y al final respeta el gap y de acá sale disparado. Y si colocamos mal el stop, va a venir acá, te saca y después se va. Eso, por ejemplo, es muy importante entender. Ahora voy a compartir lo que hizo el oro el día de hoy y por qué también me gustó buscar esa venta. Si ustedes se fijan, por ejemplo, aquí tenemos el gap diario, ¿ok? Acá tenemos el gap diario. Entonces, bajo el contexto que estaba el mercado en la sesión del London, donde tuvimos una caída bastante fuerte ya en la sesión del London, nosotros podemos observar que yo tenía como objetivo mínimo este nivel, ¿ok? ¿Por qué? Porque este fue el nivel que se manipuló. Una vez que el precio empezó a romper al alza, este era el mínimo que había sacado el precio. Por ende, mi objetivo 1 iba a ser ese máximo. Entonces, si nosotros observamos, por ejemplo, en lo que viene siendo una hora, el precio llega a lo que viene siendo ese nivel y de inmediato desplaza a la baja. Si ustedes miran aquí, por ejemplo, pueden observar que aquí se generó el gap.
Entonces, una vez que el precio genera el gap, ¿ok? Se incursiona y de inmediato empieza a caer, pero bien fuerte. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Obviamente esto fue en la sesión de London, cayó bastante, y yo cuando llegué a la sesión de New York, ya el precio estaba más o menos por aquí. Entonces ahí yo les dije que me iba a enfocar en buscar ventas, ¿ok? Lo que viene siendo el oro. Entonces, si ustedes se fijan lo que estaba haciendo en ese entonces el euro dólar, yo les había dicho que eh, estudien, ¿ok? ¿Por qué el oro y por qué no el euro dólar? Entonces, si nosotros miramos aquí lo que estaba haciendo el euro dólar en ese entonces, no tenemos un rango definido para poder ingresar. Aquí, por ejemplo, a mí, en este contexto, no me gustaría buscar ventas en estos niveles porque no tengo un rango definido para poder ingresar. Sin embargo, si yo me fijo en lo que viene siendo el oro, nosotros tenemos lo que viene siendo este rango aquí, donde tengo este high, donde tengo este high, donde tengo este low. Este fue el contexto de mercado, ¿ok? Este fue el contexto de mercado que teníamos. Y a partir de ese contexto, ¿qué fue lo que pasó? Teníamos lo siguiente. Objetivo a la baja, ¿ok? Porque el mercado estaba cayendo bastante fuerte. Entonces, una vez que yo observé que el precio estaba cayendo aquí bastante fuerte, lo que hice fue mirar en un time frame semanal para entender qué es lo que está pasando. Entonces, me doy cuenta de lo siguiente. El precio había sacado, primeramente nosotros veníamos de sacar esta liquidez, ¿ok? Sacamos esta liquidez, esta liquidez sacamos, ¿ok? ¿Y qué es lo que hace el precio? Saca primero el low, se va a buscar el high y al final termina el precio muy bajista, cayó con fuerza. Por esa razón no quería yo buscar compras, sino que quería ya directamente continuar la venta y buscar este objetivo que estaba acá, que era el próximo sell side liquidity que yo tenía. Entonces, si ustedes se fijan, el precio lo que hizo fue ingresar a este gap que tenemos acá, un gap diario. A partir de que el precio llegó a ese gap diario, nosotros podemos ver cómo el mercado empezó a desplazar a la baja. Tenemos el primer desplazamiento, ¿ok? Tenemos el primer desplazamiento, tenemos el primer desplazamiento, acá genera otra vez desplazamiento, acá genera más gap. Si nosotros miramos en un time frame de 15 minutos, podemos ver cómo el mercado genera gaps, y aquí me generó mi último rango de negociación. Si ustedes se fijan, voy a marcar en 1 hora, quiero que vean el nivel donde yo vendí y por qué vendí en ese nivel. La explicación de por qué vendí fue básicamente porque trabajé en este último rango que está aquí, entendiendo ya el contexto que teníamos en el mercado. Este fue mi último rango donde yo negocié. Entonces, el precio se incursionó, volvió al 50% del gap y de ahí sale disparado a la baja. Ahora, obviamente yo siempre voy a buscar vender, ¿ok? En premium de un rango. Entonces, si ustedes se fijan, el mercado literalmente volvió a este nivel y a partir de ahí empezó, o sea, a este nivel y a partir de ahí empezó a bajar. Ahora, si ustedes se fijan, lo que viene siendo esta área de aquí, en daily, ¿ok? Es un área de un tremendo breaker, ¿no? Entonces, básicamente, yo lo que hice fue me apoyé en el nivel para poder entender que el precio no iba a ir un poco más arriba. ¿Por qué eso? Cuando nosotros estamos en una fase de expansión en el precio, lo que el mercado va a hacer, ¿ok? Lo que el mercado va a hacer es, ¿qué cosa? Respetar los gaps que se van formando. Es decir, incursionarse al gap,
y del gap salir, incursionarse al gap y del gap salir. Entonces, nosotros podemos tener un contexto muy, digamos que fácil de entender desde dónde va a volver a caer el precio la próxima semana. Es decir, el precio debería de caer desde este nivel ya directamente. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si el mercado no cae directamente desde este nivel, lo que pudiésemos buscar es, ¿qué cosa? Buscar el gap que está en un rango premium. Entonces, ¿cuál es el gap que tenemos en un rango premium? Sería este high y sería este low. Entonces, por encima del 50%, ¿ok? De este rango, ¿nosotros qué tenemos? Tenemos estos gaps. Todos estos gaps, ya sea este gap que está aquí, o ya sea este gap que está aquí un poco más arriba, este que está aquí. Entonces, siempre nosotros debemos entender, ¿okay? Que cuando nosotros estamos en una fase de expansión, el mercado no vamos a pretender que el mercado vuelva hasta aquí otra vez para vender. Lo que va a hacer el mercado va a ir generando gaps, ¿ok? Va a ir generando gaps y de esos gaps el mercado va a ir cayendo. Si ustedes se fijan, esto en un time frame de 5 minutos, en realidad 15, porque en 15 minutos lo vi, podemos ver que el precio cae, ¿ok? Aquí me genera un gap, el precio se incursiona a ese gap, cae, me genera un nuevo rango. ¿Cuál es mi nuevo rango que me genera el precio? Me genera este high y me genera este low. Si ustedes se fijan acá, nosotros tenemos un bearish order flow. ¿Ok? Pero lo que más me interesa a mí en ese nivel no es el bearish order flow. Lo que más me interesa a mí en ese nivel viene siendo, ¿ok? El gap que se formó. ¿Por qué? Porque me está dando la información de que vamos a continuar el proceso de expansión. Siempre que nosotros estamos en expansión, el mercado expande fuerte, gap, incursiona, expande, gap, incursiona, expande, gap, incursiona, expande. Cuando el precio genera otro gap y ya no se respeta, ahí ya probablemente tengamos un cambio y ahí tenemos que fijarnos en el rango, ¿ok? Y ver si de por ahí en premium tenemos un gap que el precio puede ir a buscar. Entonces, siempre es importante entender que cuando nosotros estamos en una fase de expansión, todos los gaps que se van formando van a ser nuestro nivel para nosotros ingresar. Entonces, si se fijan nuevamente aquí, quiero que vean lo siguiente. El mercado se incursiona a este nivel, me genera un gap, el precio de ese high genera este low y vuelve a este nivel, que al final este es un nivel donde hay un bloque y donde hay un mitigation block. ¿Por qué? Porque el mercado lo que hace es lo siguiente. El mercado viene, genera este high, genera este low. Voy a borrar todo. Voy a poner otro color para que sea mejor. Acá. Genera este high, genera este low, genera este high, genera este low, genera este high, genera este low. Si ustedes se fijan, esta parte, esto es un área de mitigation block. ¿Por qué? Porque el mercado hizo esto, vuelve al nivel, y ahí dentro de esa área tenés nuevamente un bearish order block. Entonces, si ustedes se fijan, por ejemplo, ¿ok? Aquí es muy importante entender de que si vos no vendiste aquí, vos literalmente puedes vender en el nuevo rango que se genera, es decir, este high y este low, y aquí puedes vender. Siempre y cuando el precio ya se incursione al gap. Por ejemplo, vamos a suponer que el precio viene a este gap, ¿ok? Y el precio viene acá y cae acá y acá sube. Y vos no compraste acá, pero vos ya entendiendo el contexto de que ya hay un flujo alcista porque el precio se recapitalizó en ese gap y salió con fuerza, vos podés operar en el próximo movimiento. ¿Entiendes? Entonces, si ustedes se fijan, aquí lo que viene siendo el time frame de 1 hora, el mercado literalmente, una vez que llegó al gap daily, desplazó con fuerza al alza y luego empezó a caer, a caer, a caer, a caer, a caer, a caer. Y literalmente cuando nosotros estamos en fase de expansión, lo que menos vamos a tener son retrocesos profundos. Ahora,
Me ahorran todo esto y quiero que observen, por ejemplo, la compra que yo metí el otro día. Y aquí va el ejemplo que les mencioné hace un rato de que muchas veces el precio pasa un poquitito a lo que viene siendo el área del gap, pero al final sigue siendo un nivel respetado. Si ustedes se fijan aquí, el precio se incursiona al gap, ¿ok? Se incursiona y de aquí sale disparado muy fuerte. Si se fijan acá, por ejemplo, el precio sale disparado, ¿ok? Una vez que se incursiona al gap. Entonces, siempre que nosotros estamos en una fase de expansión, lo que vamos a buscar es que el precio se incursione al gap y salga disparado. Se incursiona al gap, salga disparado. Se incursiona al gap, salga disparado. El gap que no se respeta ya básicamente nos da una pauta de que probablemente ya terminó la fase de expansión. Es decir, cuando el precio no respetó este gap, nosotros ya teníamos que estar con mayor cuidado. Punto uno, porque ya estamos en un rango premium, es decir, está muy caro, ¿ok? Y punto dos, al momento del precio caer, ¿ok? Al momento del precio caer, ya cierra por debajo de este gap, ¿ok? Ya me invalida ese gap y me genera un gap en forma de, o sea, me genera un gap para ventas y a partir de ahí se desploma. Entonces, siempre que vamos a estar trabajando, nosotros necesitamos, siempre que vamos a agarrar expansiones, vamos a necesitar lo siguiente, como vuelvo y repito, el precio genere gap, incursiones, gap, incursiones, gap, incursiones. Cuando no se respete ese gap que se formó, el último, ahí probablemente ya venga una fase de retroceso o ya esté terminando lo que es la expansión. ¿Ok? Es sumamente importante entender eso. Si ustedes se fijan, por ejemplo, la subida en la última expansión que tuvo el precio, vamos a poner un daily, les voy a mostrar esta última expansión que tuvo el precio. Yo quiero que vean aquí esta última expansión. Vamos a mirar una hora más para que puedan observar lo que estuvo haciendo el precio una vez que entró en una fase de expansión. Entonces vamos a darle play y yo quiero que observen cuando el precio empezó la fase de expansión, ¿ok? Aquí empezó la fase de expansión, el precio expandió fuerte, pero quiero que vean aquí lo siguiente, hasta dónde llegó la fase de expansión y cuándo paró. ¿Qué hizo el precio acá? Se incursionó al gap, salió disparado. ¿Ok? Incursión al gap, sale disparado. Vamos a darle play para que vean cuántas veces se repite eso. Ok, aquí, por ejemplo, vamos a darle play. Estamos ahí. Vamos a darle play. Ok, play. Ok, fíjense aquí, por ejemplo, para que tengan en cuenta. Aquí el precio expandió, tuvo toda esta expansión. Aquí se generó otro gap, donde el precio no respetó ese gap, se vino un retroceso. ¿Por qué? Porque terminó esta expansión y al final tenés este rango, este high y este low. El precio vuelve, neutraliza el low, tenemos pendiente este high. Entonces, vamos a darle play nuevamente. Ok. A partir de aquí, vamos a ver lo que hace el mercado. Vamos a darle play. Quiero que observen lo siguiente. Empezó nuevamente una fase de expansión en el precio. Ok, tenemos un rango, este low, tenemos este high pendiente, tenemos este high pendiente. Entonces, si se fijan ustedes, el mercado vuelve al gap y empieza su fase de expansión. Ahora, cuando nosotros identificamos que estamos en esta expansión, todos los gaps que va dejando el precio nos interesa a nosotros para posicionarnos si es que no ingresamos aquí. Entonces, le vamos a dar play, ¿ok? Le damos play. Ok, boom. Ahora, si se fijan, por ejemplo, el mercado generó este gap, ¿ok? Este gap.
lo generó y a partir de aquí se fue al alza. ¿Verdad? Se fue al alza. Ahora, ¿qué nos interesa? Nos interesa ver los gaps que se van formando. Por ejemplo, tenemos este gap que está aquí, ¿ok? Este gap que está aquí, ¿ok? Y tenemos este gap que está aquí también. ¿Ok? Eso es muy importante. Por ejemplo, este nivel, por ejemplo, cuando nosotros tenemos un contexto así, este nivel es un nivel bastante bueno. ¿Por qué? Porque tenemos aquí un bullish order block, tenemos un gap y aquí tenemos un breaker. Entonces ahí tenemos triple confluencia. Entonces ese es un buen nivel. ¿Por qué tenemos un breaker? Porque básicamente el precio vino, neutralizó liquidez y a partir de aquí te generó un nuevo rango donde tenés un low, tenés un high y acá tenés concentradísimo varias confluencias. Entonces vamos a darle play a ver qué dice el precio. Vuelve a lo que viene siendo el gap, ok, de acá sale disparado. Ese gap yo ya sabía que el precio iba a tocar ahí porque fue un trade que yo había tomado. Entonces tenemos ahí triple confluencia, bullish order block, breaker y gap, y tenés un low que genera un high. Ya venimos ya de lo que viene siendo o sea, venimos de un contexto donde el precio generó este low, generó este high, vuelve al gap, de acá genera un nuevo rango. Si no compraste acá, pudiste haber comprado aquí. Entonces, a partir de que nosotros estamos en un rango de expansión, los gaps que el precio va formando es lo que a nosotros nos interesa para montarnos en lo que es la expansión en el precio. Entonces, le damos play. Ok, quiero que observen aquí. Ahora tenemos un gap. Ok, tenemos un gap. Esto es lo que a nosotros nos interesa que el precio respete para continuar la expansión. ¿Por qué para continuar la expansión? Porque si nosotros apenas empezamos la expansión, no vamos a tener retrocesos profundos. ¿Ok? Cuando nosotros estamos en fase de expansión, el precio genera un gap, viene, acumulan ese gap, sale. Gap, sale, gap, sale. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos dos opciones, como le digo. Incursionarnos directamente cuando entra el precio en el gap. En este caso, el gap es muy grande. ¿Ok? O en su defecto, una vez que el precio se incursiona al gap, esperar un nuevo rango y comercializar en ese rango. Esa es la forma más fácil de ingresar. Entonces vamos a darle play, a ver qué hace el precio. Ok, el precio, ¿qué hace? Quiero que vean. Ya se incursionó al gap, salió, ok, me generó un nuevo rango, tenés este low, tenés este high, tenés lo que viene siendo área de discount y aquí me genera otro bullish, o sea, otro bullish FBG. Y para variar, ahí tenemos un bullish order book. Entonces, a partir de ahí, ¿qué hace el precio? Vuelve, respeta el nivel, ¿ok? Respeta el nivel y sale disparado nuevamente. Ahora, nosotros tranquilamente pudimos haber ingresado en cualquiera de estos puntos, tener el stop loss aquí y el take profit, obviamente, basándonos en el objetivo que tenemos a la izquierda. ¿Por qué por qué no nos hubiese tocado el stop loss ahí? Porque básicamente podemos observar que ya hubo una manipulación previa, ya tenemos un nuevo rango de negociación. Entonces, si el mercado ya manipuló este nivel, en teoría no debería de volver a ese nivel. Entonces, a partir de aquí, ¿qué nos interesa a nosotros? Nos interesa nuevamente encontrar, ¿qué cosa? Lo mismo, que el precio al día siguiente, ¿ok? No tenga retroceso profundo, sino que se incursione en el próximo gap que va dejando y a partir de ahí se vaya nuevamente al alza. Entonces vamos a ver aquí qué pasa. ¿Ok? Ok, aquí. ¿Qué pasa aquí nuevamente? Mismo escenario del día anterior. Tenemos el gap. ¿Ok? Tenemos el gap. Este es el gap. Tenemos un nuevo rango nuevamente. ¿Ok? No hace falta que nosotros ingresemos aquí. Nosotros vamos a esperar el nuevo rango. Tenemos este low que generó este high, que generó nuevamente gap. Breaker, miren aquí, breaker, nivel que se manipuló, nivel sensible. Bullish order block. O sea, tenemos todito ahí. Entonces, vamos a darle play. ¿Ok? El precio, ¿qué hace? Sale disparado. ¿Se entiende? Toda la confluencia que tenemos acá, mismo contexto que aquí básicamente. ¿Por qué no hacer retroceso profundo? Porque estamos en una fase de expansión. Entonces, lo que nosotros queremos en esa fase de expansión es que el precio vaya respetando los gaps. En este caso queremos que respete este gap. Donde el precio no respeta este gap, posiblemente vamos a tener ya
lo que viene siendo un retroceso más profundo en el precio. Mientras el precio siga respetando los gaps, es decir, apoya, sale, que vamos a pensar que todavía no terminó la fase de expansión. Entonces le damos play, continúa aquí, vamos a darle play, el precio continúa subiendo, ahí se queda ya un poquitito y continúa disparando hacia el alza. En este caso, quiero que observen cómo vuelve otra vez a generarme otro gap, me genera un gap aquí, me genera otro gap acá, el precio respeta este gap. Entonces, el próximo gap que me genera aquí me debería de respetar el precio. Si no me respeta, ya yo estaría buscando un retroceso un poco más profundo en el precio. Entonces, ¿qué hace el mercado? Genera nuevamente esto, ¿ok? Ahora tenemos este gap aquí y este gap acá. Uno de los dos tiene que respetar el precio, ¿ok? Y a partir de ahí que se vaya otra vez. Entonces, aquí, ¿qué pasa? El precio vuelve, viene aquí, respetó este gap. Este es un gap bueno, ¿por qué? Porque es un gap con bloque, ¿ok? Es un gap con bloque. Aparte, estamos en London y a ver qué hace el precio. Sigue respetando los gaps que va dejando. Miren acá. Miren acá. ¿Dónde volvió el precio? Volvió por este gap. Este gap tiene aquí un bloque. Entonces pudiesen ingresar ahí también, tranquilamente. Bien acá. ¿Ok? Acá tenemos ¿qué cosa? Acá tenemos este gap. Acá no tenemos gap. Acá es muy importante entender lo siguiente. Acá tenemos gap, no tenemos gap. Acá tenemos gap. Este es el gap que el precio tenía que respetar para continuar. Acá ya rompió y acá no tenemos ningún gap. Entonces, esto ya es un llamado de atención. Si nosotros venimos comprando, obviamente tenés la opción de esperar que el precio rompa, o sea, que el precio venga acá y haga esto y esto. ¿Ok? Esto ya es un llamado de atención de que probablemente terminó esa fase de expansión, que esa fase de expansión no fue para nada mala. Vean aquí cuántas oportunidades hubo. Esta fue la primera, esta fue la segunda, esta fue la tercera, esta fue la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima. Obviamente, ¿ok? Al inicio de la expansión las oportunidades fueron mucho más claras. Es decir, esta fue muy clara, esta fue muy clara, esta fue súper clara también. ¿Se entiende? Entonces, llega un punto donde, en este caso, aquí el precio no respeta, entonces yo ya estoy en alerta. ¿Ok? Ojo ahí que probablemente ya podemos tener lo que viene siendo la fase de retroceso. Es decir, es un llamado de atención para poder entender que ya terminó la fase de expansión.